paso a la siguiente conferencista. Ella es ella nos hablará del tema de campañas y otros demonios. Ella es la maestra Maureen García y ella representa el país de Cuba, o viene de Cuba. Recordemos que en esta Semana Iberoamericana justo es lo que involucramos, tratar de llegar a todos esos consultores que formamos la región iberoamericana, pero que además poco a poco nos vamos unificando con la finalidad de compartir el conocimiento y de que esto llegue a más y por supuesto los diferentes puntos de vista, las diferentes áreas, las diferentes aristas que conforman la comunicación política y el marketing político. Maureen es consultora en México, Ecuador y Estados Unidos, con una especialización en tecnopolítica y Big Data para la reingeniería de las campañas, inteligencia digital y un buen gobierno. Además, imparte cursos y talleres para candidatos y equipos de campaña y con metodología propia el taller de empoderamiento político y económico para mujeres. Cuenta con una maestría en economía, además de ser licenciada en economía y administración de empresas, y ya la tenemos justo aquí en sala. ¿Qué tal, Maureen? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Aquí, Ma- presente. ¿Es Maureen? ¿Es correcto el nombre? ¿O Sí, tiene alguna sí, sí. entonación? Ok, Sí, muy bien. perfecto, Maureen. Pues bienvenida. Primero agradecerte por aceptarnos la invitación y bienvenida a esta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Es un referente en la comunicación política y creo que no podías faltar en esta Semana Iberoamericana. Muchas gracias. ¿Ya podría compartir pantalla? Sí, sí, sí. Ahí en donde dice compartir ¿Sí? Ah, y en ya. pantalla. Aquí Mm, está. Y Ahí se alcanza. Perfecto, ya. También listo. veo Bienvenida, Maureen. sí, muchísimas gracias. Aquí es eh, un gusto también para mí agradecerte estar con ustedes, agradecerles a todos los participantes que hoy nos acompañan. Gracias nuevamente, José Luis, por esta gran presentación. A tu equipo, al equipo de Crubas y Hagamos Comunicación para hacer posible, sobre todo esta semana que yo creo que es urgente, imprescindible, necesaria para seguir conversando de campañas y otros demonios. Y yo quisiera como comentarles brevemente la historia de por qué de campañas y otros demonios. Y esto empezó hace unos años, el 2002 exactamente, con nuestra primera campaña en Ecuador. Era un contexto político diferente. Además, empezamos a trabajar en la Amazonía ecuatoriana y bueno, definitivamente esto siempre despierta ciertas coyunturas y las campañas, yo siempre digo que traen todos estos bemoles y estas pasiones, ¿no? No solo técnicas, profesionales, sobre todo humanas. Y siempre que terminamos una campaña, que termino una campaña, hago como mi diario, ¿no? Entonces, a partir de esas experiencias que tuve, pues utilicé esta frase para referirme a todas estas experiencias en campaña y así, si revisan mis redes sociales, van a ver también que muchas veces, con mucha frecuencia, utilizo en hashtag de campaña y otros demonios. ¿Y de qué demonios quiero conversar con ustedes en este tiempo? Es de estos demonios que desata la tecnología. Quiero yo iniciar a conversar y compartir con ustedes algunas experiencias al respecto de estos demonios, con esta pregunta de si estamos más divididos o es más fácil dividirnos. Yo más que pregunta, yo lo afirmaría, las dos son ciertas, estamos más divididos y es más fácil dividirnos. Esto, ¿a qué responde? ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo lo podemos enfrentar? Primeramente, tiene que ver con algo que yo defino, esta relación pasivo-agresiva entre los ciudadanos electores, los gobiernos, los políticos, las instituciones. Si bien el COVID obviamente marcó un contexto para todos, en lo individual, en lo económico, en lo social, aceleró todo este contexto también de indiferencia, de enojo, de inestabilidad, de incertidumbre que ya no solo vivía la región, sino también en el resto del mundo.
Y definitivamente ha estado marcada esta relación pasivo-agresiva por este miedo que por supuesto acuña con más fuerza la pandemia y sobre todo la polarización. Que en lo general, si revisamos los últimos resultados de campañas, incluso algunos un par de años antes de la pandemia, pareciera y es que se vota contra alguien, o sea, viene siendo como un voto de castigo. Esta es una de esas caras de la misma moneda que la tecnología desata en este espacio donde, por supuesto, el Internet, más allá de las redes sociales, otro tipo de tecnología, los propios teléfonos, estos mensajeros como WhatsApp, hacen definitivamente que cambie todo esta relación ciudadano, gobiernos, instituciones. ¿Cuál es la otra cara de esta moneda donde están y entran uno de los principales demonios que yo llamo hoy por hoy que nos deja la política? Y empiezo esta parte mostrándole esta imagen. Esta imagen responde a algo que se llama, bueno, que se denomina la caverna de Platón, este filósofo griego tan famoso y que todos conocen. Y si se fijan en los detalles de esta imagen, vemos de un lado personas que están como encadenadas, personas encadenadas dentro de una cueva. Esta es la metáfora que hay, y con esto yo quiero hacer una analogía. Y del otro lado, separados por un muro, hay personas que están sosteniendo ciertos objetos que definitivamente con la luz, ya sea provocada del fuego de un lado o el sol, si lo ven hasta de arriba, pues refleja, digamos, otras imágenes, ¿no? Entonces, la analogía a la que quiero llegar es que estos prisioneros ven esas sombras proyectadas por objetos que se encuentran del otro lado de este muro y que son estos objetos manipulados por otras personas que pasan por detrás. Es decir, que los prisioneros que están atados están viendo sus percepciones, sus imágenes, lo que ven en esta caverna, en esta cueva, es lo que ellos creen que se representa de una realidad que no es puesta por ellos. Definitivamente, eso es lo que estamos viviendo con lo que pasa con los ciudadanos a raíz también de las redes sociales y esta caja de Pandora en general que tiene que ver con ella. Hoy los ciudadanos están en esta caverna, una caverna que se reinventó, migró a todo lo que tiene que ver con cámaras de eco, burbujas de información y todo esto a golpe de algoritmos. Y es de uno de los demonios que voy a continuar conversando en los siguientes minutos. Entonces, hay que partir de algo y esto se los quiero dejar. La política se interpreta a través de sesgos y marcos sociales que activan percepciones. Esto es innegable, esto es una realidad. Por lo tanto, no podemos seguir pensando hacer campañas electorales, hacer la gestión de gobierno, construir la política, ser político con esos manuales anteriores. Sí o sí tenemos que deconstruir la manera de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos en estos sesgos, trabajando, interactuando en estos marcos sociales que sí o sí determinan la forma en que conectamos, nos comunicamos con los ciudadanos electores y cómo los ciudadanos electores se adueñan de los mensajes, de los problemas, bajo su propia narrativa, con sus propios símbolos. Y ahí es donde se rompe esta comunicación, esta integración que debe darse y que finalmente sigue manteniéndonos en esta relación, como digo, pasivo-agresiva, cada quien en su burbuja, y nunca llegamos a canalizar de manera objetiva o práctica esta inconformidad o leer y conversar con nuestros ciudadanos electores. ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué se trata? Sí o sí tenemos que analizar qué está pasando en ese mundo virtual digital. No solamente en las redes sociales, sino en cualquiera de las plataformas en las que estemos, en todas estas plataformas virtuales, incluso en estos mensajeros como WhatsApp, los que tienen Facebook y demás.
¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es con urgencia. Ya en otras conversaciones anteriores de ayer, antier, que tuve la oportunidad de escuchar, se ha dicho, urge, necesitamos considerar dentro de nuestros equipos de gobierno, de campaña, especialistas, asesores que entiendan esto que seguramente ustedes han escuchado hablar mucho, han oído, que es el social listening o la escucha social. Esto, les confieso, en el tiempo que llevamos haciendo esto, no hay un real entendimiento del para qué ni con qué. Hay que tener claro y entender que la escucha social no se trata exclusivamente de analizar estos indicadores que nos ofrecen las APIs de cualquiera de las redes sociales o cualquier otra plataforma. Hay que ir de supervisar solamente lo que se comenta, no, hay que ir al detalle de estas conversaciones, analizar. ¿Y esto en qué se traduce? En analizar basado en estos algoritmos, en la ciencia de los datos. Hay que analizar las conversaciones, que son esos textos, las imágenes, y entender qué otras cosas se dicen, cómo es el estado de ánimo. Y esto se da con el análisis de sentimientos. Yo, entre algo menos técnico, defino esta escucha social como el análisis de estas opiniones que finalmente son opiniones convertidas en código. Viéndolo en dos vertientes principales, todo lo que tiene que ver con el análisis del texto. El texto es las conversaciones. ¿Para qué? Para encontrar nuevos temas, para encontrar los temas mediáticos, para identificar los rumores, para generar realmente conversación. Una vez que nosotros identifiquemos qué se está hablando ahí, podemos cambiar esta conversación, podemos entrar en sintonía con ese espacio virtual digital que nos estamos, la mayoría de los ciudadanos electores. Obviamente todo esto tiene que ver con la base electoral, el nicho de mercado y demás, pero definitivamente hoy hay conversación desde la palma de la mano. Y del lado de las imágenes, obviamente, hay que entender también qué es lo que está pesando al momento en que publicamos, por ejemplo, un post con más carga en una imagen, qué es lo que la gente está viendo, a qué le está dando peso, qué sentimientos finalmente le está generando esta imagen, y sobre todo que estemos entendiendo qué se está diciendo ahí, porque realmente hay muchas veces una dicotomía en lo que pasa en el territorio, en lo que pasa en los grupos, en los rumores que se ven a nivel digital. Y por eso entramos a analizar los sentimientos como parte de esta escucha social. Y analizar los sentimientos también es más allá, si es qué es más positivo, qué es más negativo, lo cual lo necesitamos. Pero, ¿qué le adicionamos nosotros? ¿Qué buscamos? ¿Cómo esos sentimientos, cómo se expresan? Se expresan en términos de adjetivos o verbos. ¿Para qué nos sirve esto? No olvidemos que votamos en función de valores, independientemente de las burbujas, de las fake, de lo que sea. En el fondo hay ciertos valores que nos hacen y ayudan a esta conexión, independientemente en el espacio virtual o físico en que estemos, a conectar, a ser parte de la conversación, a adueñarnos de causas y de temas. Por lo tanto, este es un ejemplo que hicimos para analizar un ataque en una red social, en Twitter, y obviamente tuvimos que hacer algunos pasos previos de análisis de datos, y decidimos además de tomar esto de qué es más positivo, qué es más negativo, decir, ir al detalle de qué, cuando se dice que es positivo este comentario o hay sentimientos positivos alrededor de este post o publicación que hacemos como equipos de comunicación, etc., ¿qué representación en adjetivos y verbos tiene? ¿Esto en qué nos ayuda? Nos ayuda porque también tenemos que perfilar no solo a nuestros simpatizantes, tenemos que encontrar otros nuevos simpatizantes que más adelante veremos cómo juntamos este online con el offline, que tanto también se habla, y poder definitivamente ampliar esta conversación, incluso al momento de analizar este ataque que se dio con este cliente. Vimos definitivamente que podíamos desviar, podíamos contener
este ataque justo metiéndonos, digámoslo de esta manera, en la conversación de estos nuevos simpatizantes. Por lo tanto, bajamos este nivel de ataque que cuando analizamos la data en cuanto a alcance, influenciadores y demás, nos dimos cuenta que no trascendía en el sentido de convertirse en una crisis. Por supuesto que sí o sí hay que hacer el tema del seguimiento de bots, hay muchos desarrollos, incluso en la propia API de Twitter te permite identificar, más bien dar seguimiento, detectar estos bots que tienen sus características. Y bueno, en este caso nosotros tenemos como un centinela que nos va avisando, nos manda alertas de cuando se generan ciertos hashtags que ya sabemos por este análisis de sentimientos que hicimos que podrían incidir negativamente, podrían generarnos un nuevo ataque, etc. Y les dejo esta imagen también que completa una de las tantas cosas que podemos hacer en el análisis para la escucha social y tiene que ver con los influenciadores. El tema de los influenciadores, y esto fue para un gobernador, el tema de los influenciadores no se trata solamente de la cantidad de seguidores, también hay que ver las interacciones, pero sobre todo sí hay que meterle este análisis de sentimiento. Como les decía, en este caso para un gobernador, cuando tuvimos esta matriz que construimos de influenciadores y veíamos estas interacciones, uno de sus mega influenciadores era parte del equipo, que le señalo aquí con el cursor medio verde azulito, esto rojito aquí que se ve como un grano grandotote, ahí. Bueno, ese era este mega influenciador que era parte del equipo, sin embargo, estaba incidiendo negativamente en la comunicación en esta red social, que también era Twitter. Por lo tanto, ahí aplicamos como buen mexicano que no me ayudes, compadre. ¿Por qué? Porque tuvimos que mover toda la comunicación porque se dedicaba a retuitear, a compartir y finalmente lo que estaba generando era reacciones negativas, molestia entre esta comunidad digital en esta red social. Por lo tanto, tenemos que ver y hacer todo este tema de la escucha social o el social listening, porque finalmente detrás de este telón de las conversaciones están los algoritmos. De hecho, hace unos minutos escuchaba a Gaby, también en el tema de la reputación e ir midiendo esta reputación, esto que hacemos del análisis de sentimientos, de la escucha social, entender este humor, ayuda mucho a identificar nuestra reputación digital, porque la reputación digital cuenta también en la reputación de los políticos, los gobernantes y demás. ¿Cómo hacemos, cómo transitamos, como yo les decía, esta parte de los algoritmos, esta dictadura de los algoritmos, cómo lidiamos con ella trabajando también en el territorio y cómo sumamos a estos que están en este mundo online para poder generar, sobre todo, estos nuevos simpatizantes, crecer nuestra base electoral. Y parto de un principio que yo manejo, sobre todo nosotros empezamos en el territorio, y es que la tecnología rompe el manualismo electoral. ¿Cómo se traduce en eso? Como les decía, yo empecé en estos temas en el territorio, haciendo territorio, y hace más de 12 años creamos nuestra primera aplicación para este trabajo en tierra. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la estrategia territorial, es decir, el puerta a puerta, la agenda del candidato, pero sobre todo aquí de cómo integramos esta parte de la gestión de las redes sociales y cómo utilizamos de este lado esta aplicación más allá de esta gestión territorial, es que precisamente no podemos concebir una aplicación para el territorio si no trae consigo el qué se dice y cómo se dice. Esto obviamente se traduce en que esta aplicación tiene 4 módulos, les presento en esta diapositiva, tiene 4 módulos, leámosla de izquierda a derecha, donde se basa estos 4 módulos en las 4 etapas de campaña que nosotros definimos. Nosotros le llamamos presentación en sociedad, enamoramiento, evangelización y diario.
Esto varía de acuerdo, obviamente, si es un candidato independiente, si es por primera vez. Lo que buscamos es que en cualquiera de estas etapas y en cada uno de estos módulos que tenemos se maneje nueva información. Estemos conteniendo, sobre todo, es un gran diferenciador que buscamos, contengamos estos rumores, podamos identificar cuáles son los ataques, sobre todo poner agenda, instaurar, que es parte del trabajo que tenemos que hacer en el territorio, es instaurar esta idea de nosotros versus ellos. ¿Por qué somos nosotros? Finalmente, lo territorial se ha extendido a lo digital, pero también cobra vida en lo físico y es algo que les voy a mostrar a continuación. Entonces ya tenía estos 4 módulos. Básicamente, voy a ver si nos da, a ver cómo vamos de tiempo. Les voy a poner rápidamente un video donde se ve, digo, mejor me paso acá para no consumir Vamos bien de tiempo, Maureen, no te preocupes. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sin problema. Entonces termino de explicar esto y les pongo el video. Entonces, ¿qué es la ventaja además de cómo integramos las redes sociales? O sea, se recibe aquí lo que está pasando en las redes sociales en cuanto a publicaciones, hay alertas para este puerta a puerta, aplicamos encuestas, metemos información de nuestro candidato en tiempo real, precisamente cuando son estos temas de ataques, y además no necesitamos estar conectados a Internet, sirve para cualquier tipo de dispositivo, por lo cual fortalece esto que yo llamo la certeza que se requiere en el territorio. Al empezar y trabajar en estos 20 años, ahí fue donde inicié en territorio, pues definitivamente aún hay mucha simulación. Sin embargo, la tecnología, con esta integración de la parte digital y con el desarrollo de este tipo de aplicaciones, definitivamente borramos esta simulación. Trabajamos siempre con la certeza de qué es lo que está pasando. Y esto tiene que ver con este último módulo que va más enfocado a la parte de la movilización y el día D. Básicamente, ¿qué hacemos en la movilización el día D? Pues tenemos mapas no solo del tiempo de recorrido, cuánto se van a demorar, sino tenemos el detalle de quiénes son los que teníamos en esta base de datos inicial de movilización, este trabajo orgánico, que eso no se suple mientras trabajemos el territorio de los líderes, de los coordinadores, como le queramos llamar, y le sumamos no solo estos detalles, como decía, del tiempo, sino cómo va avanzando la movilización, cuántos tenemos, quiénes han sido, ¿para qué? Para que al momento en que llegue ya a ejercer la votación a través de este último módulo, que es para el día E, tomamos fotos de las actas, de los listados electorales, de las incidencias, y esto se digitaliza. Esta foto es una digitalización que responde a un modelo de Machine Learning, de aprendizaje e inteligencia artificial, que ayuda a agilizar no solo el tiempo real de tener el dato de cómo vamos en la votación, cómo va el contrario en la votación, sino también de incidencias. Y por otro lado, lo que hemos buscado aquí es romper con este sesgo político, en el sentido que mediáticamente siempre se cuestiona lo que anuncia cada candidato. Ya saben, pues todos se sienten ganadores, ¿no? Entonces, buscamos romper con ese sesgo y sobre todo optimizar la inversión en infraestructura, que sabemos que en ese día, pues entre los teléfonos, el tiempo aire, el launch, infinidad de la gasolina, el transporte, etc. Definitivamente aquí hacemos y la tecnología nos permite romper con este manualismo, para no decir con esta tradición análoga de la política y sí, definitivamente tenemos que romper con este manualismo precisamente para deconstruir la urgencia de la deconstrucción de la política, de las campañas electorales, porque si no, esta relación pasivo-agresiva de la que yo hablaba va a ser prácticamente imposible de romper. Y les dejaba este video, a ver, aquí les comparto este video, donde, ¿saben qué? Voy a parar un momentico. No sé si se escuchará el audio del video, porque olvidé activar un audio, pero bueno, es una música de fondo, no dice nada.
Así que ahí se escucha el audio, ¿no, verdad? Sí, sí lo estamos escuchando, Maureen. Ah, ok, perfecto. Deja ver si aquí avance. Bueno, no avanzó el video, pero no importa. Si no, vamos, al ratito se los vuelvo, y si no, le comparto un link de la aplicación, pero básicamente lo que yo muestro aquí es lo que he estado explicando en un pequeño video. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué llegamos? ¿En qué punto estamos? Vimos el demonio de los algoritmos, cómo esto lo podemos llevar a una parte de territorial física a través de las estructuras. ¿Por qué es importante esto? Porque se nos tiene que quedar grabado. Las estructuras son un recurso de comunicación y esto se traduce en poder de movilización. Oía por ahí definiciones que le dan de pronto a las estructuras, que si los... creo que mi amigo Camilo Severino habló algo de eso, ¿no? Que creían en las campañas, ¿no? Que la estructura eran los peones. No, tenemos que soltar ese manualismo, tenemos que soltar esas ideas que no van con la evolución propia que está teniendo las estructuras, que están teniendo nuestros simpatizantes, los ciudadanos que viven la tecnología. La gente hoy pide comida, pero aun cuando no tenga ciertos servicios básicos, al menos tienen un celular de cualquier gama para estar conectados. Por lo tanto, hay que darle este toque de poder de comunicación y de movilización a nuestras estructuras. ¿Cómo complementamos esto? ¿Qué más hay que hacer en este sentido para unir este espacio online y offline, como decíamos, que mucho se habla y es realmente un gran reto, el cual hemos podido vencer y bajo esta metodología de estudiar algunos movimientos de activismo digital, incluso antes de la primavera árabe. Bajo esta lógica, creamos nuestra metodología que definimos como las causas mueven. Ustedes en estos días también alcancé a escuchar por momentos algunos de los colegas que hablaban de esto de identificar tu causa, de contar esta historia. Básicamente, en cuanto a narrativa, a discurso, se mueve esta forma, esta metodología de llevar también estos simpatizantes del online al offline bajo esta metodología, que muchas veces se olvida y sí o sí tenemos que considerar. Primero, el trabajo de la data. Tenemos que estar, si recuerdan, hace un par de minutos les decía, aquí recabamos información, buscamos quiénes son, las actualizamos. Lo mismo pasa en este sentido, cuando estamos en el online. ¿Cómo lo hicimos? Y esto es a partir también de una campaña para un candidato independiente, donde dentro de la estrategia digital no contamos con estructuras, simplemente, como yo decía, era un equipo de fans lo que teníamos, eso no es estructura, ¿no? Entonces, era un equipo de fans que teníamos que ponerlos a trabajar, que teníamos que salirnos de este equipo de fans para encontrar nuevos simpatizantes que finalmente se convirtieran en activistas. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Fue crear dentro de esta estrategia digital algunas dinámicas que lo que buscaban al final del camino era encontrar a estas personas, hacer este perfilamiento del que hablamos anteriormente y llevarlos a un espacio donde ellos ya nos daban información al nivel de detalle desde qué día podían trabajar en la campaña, incluso qué tiempo le podían dedicar, si podían capacitar, si podían diseñar, si nos podían organizar grupos, si sabían de redes sociales. De eso se trataba analizar la data, de eso se trata construir bases de datos que nos permitan tener identificados quiénes son y quiénes adicionalmente pueden ser. Es decir, tenemos que trabajar con los que realmente suman. Esto tiene que llevar sí o sí un análisis de datos. ¿En qué sentido? Hay que segmentar por temas, expertise, tiempos, para poder trabajar en un mensaje único, estandarizado, que haya claridad hacia ellos de qué es lo que tienen que hacer. Como les decía, esto fue para un candidato independiente. Ya después lo empezamos a aplicar para precisamente trabajar en lo que es la movilización digital y no podemos dejar de pensar en que hay que crear estos polígonos estratégicos. ¿A qué me refiero con esto? Hay que trabajar sobre lo que es rentable electoralmente
para tener estos tiros de precisión, ir a donde debemos ir, conversar con quienes deben conversar y sobre todo optimizar el tiempo de los candidatos y dar, y esto es otra parte de nuestra metodología, hacer una gestión con descentralización. ¿Por qué? Porque en la medida que la gente tenga claras sus tareas, esto podrá realizarse, que también les traigo un pequeño video de estos aderezos que hicimos con esta campaña. Del otro lado, ¿cómo completamos, cómo seguimos jalándolo de esta parte de el clic, clic, clic? Bueno, creamos definitivamente una aplicación bajo esta idea, este concepto de tenemos que estar en el teléfono de todos. Eso era un hecho. El perfil, el target con el que estábamos trabajando, con los que se mostraban simpatizantes, esos que nos daban me gusta, me encanta, pues la brecha generacional ayudaba a poder llevar esta aplicación, desarrollar esta aplicación para que ellos mismos administraran sus grupos, para que ellos difundieran y viralizaran los temas que estamos hablando, la agenda de nuestro candidato. Hay que dejar el miedo a no querer soltar esta información. No olvidemos que las redes sociales, el teléfono, el tener estos teléfonos, le da este sentido de empoderamiento al ciudadano. Por lo tanto, no podemos dejar de pensar ya de no estar en los teléfonos. Hay que buscar la manera de llevarlos ahí. Y sobre todo, tenemos hoy, dentro de este universo electoral, ya un por ciento significativo de jóvenes, con todas esas etiquetas que ponen que centennial, nuevos millennials, baby boomer, cualquiera de esas etiquetas, al final del camino hay un teléfono en la mano, es parte de nuestra vida y es un por ciento importante en este universo electoral. Y definitivamente utilizamos a WhatsApp, que de hecho Carlos Escalante, ayer estuvo hablando el maestro Carlos Escalante de este tema. ¿Y por qué lo usamos? Porque hay un dato, yo adicionaría, además de que es accesible, incluso ahí rompemos de alguna manera esta brecha generacional. Debo decirle que aquí hay una estadística que he estado investigando, del 40% de las personas que usan WhatsApp, el 60% de ese 40% decide, oigan, esto es muy importante, decide contarle sus problemas y compartir información con sus amigos. Entonces, es imprescindible entender el uso, la importancia que tiene el WhatsApp y sobre todo bajo una lógica orgánica. No es los grupos masivos donde mando de solicitados, frases zen, no. Hay que trabajar bajo esta metodología de gestión con descentralización si logramos, que es lo que es vital, cerrar para poder romper el mito este de traernos del online al offline, ¿no? Porque siempre hay una discusión de cuántos votos representa y demás. Creo que primero lo que hay que hacer es cómo traerlos y en función de eso vamos viendo en qué por ciento se va convirtiendo en votos o no. Y yo le digo que hay que pasar del activismo al activismo. Es decir, de este activismo de sillón que estoy, me gusta, me encanta, me enoja, a que haya una acción que vaya desde lo digital, más allá de compartir y que se convierta en esto que yo les platiqué de esta campaña. Tienen que tener capacitaciones, tiene que haber tareas específicas y con el análisis de los datos se da, y con esta creación de bases de datos y con esta dinámica que vemos en las redes sociales, traerlos a este espacio para que les quede claridad. Entendamos que todos no tienen que hacerlo todo, pero solo así, si entendemos estos perfiles, incluso todo esto que decía, qué tipo de simpatizante es, podemos definitivamente convertir esta movilización, el ampliar estos ejércitos de seguidores, convertirlos en activistas, si tenemos en cuenta esta metodología y esta lógica de qué es y cómo se mueve el activismo. Hay que sacarlos de la pantalla. Aún estando en la pantalla, tiene que reflejarse en una acción en el territorio. Aquí ahora sí les comparto este ya está jalando, ahí va jalando. Este lleva más tiempecito. Esto es de algunos aderezos que usamos en esta campaña. A ver.
Vamos a ver, porque vamos a darle un minutito. A ver, ahí está. Veamos. Bueno, lo hago manual. Aquí está. A ver ahí. Vamos a darle un segundo. Bueno. Algo pasó que tiene un poquito que ver con el internet. Al final de, a ver si ahorita sí, me regresa a ver si está. Bueno, este es un pequeño video que igual les comparto ahí en el chat que tenemos, donde hablábamos precisamente de estos aderezos, qué actividades le dimos, algunas screenshots de esta aplicación, que básicamente esta aplicación lo que hacía era poder estar registrando estos nuevos simpatizantes, saber qué recorridos se habían hecho, incluso mejorar todo lo que tenía que ver con el speech que hacíamos para convencer a la gente que se sumara a nuestra causa y que definitivamente creáramos sí o sí esta estructura. Entonces, aquí el convertir y utilizar y seguir esta metodología del activismo digital, de traerlo al online, era para crecer en estructura. Esto también puede ser para crecer en simpatizantes, para ampliar nuestra votación, buscar nichos. Sobre todo yo siento y sé que las elecciones hoy, para buscar un mayor margen en los resultados, tenemos que sí o sí encontrar esos nichos. Y por supuesto que el espacio digital es uno de ellos. Y sobre todo, no olvidar que las mejores voces son las menos famosas. ¿A qué me refiero? Porque esa es la esencia. Tenemos que buscar a esos líderes, a esos que nos dan me gusta, a esos que se nos acercan, a que sean los voceros de nuestra campaña, sean el clon de nuestra campaña. De hecho, Biden en su campaña de alguna manera utilizó esta parte de buscar a estos menos famosos, sobre todo porque se vuelve creíble, porque están hablando en su lenguaje, son las personas que están entendiendo, manejan la misma narrativa, tienen los mismos símbolos. Esto del lado de cómo manejamos mejor estos demonios que tienen que ver con la tecnología, ojo, no solo con los algoritmos, porque sí es algo que es indiscutible, ya está, y con los cuales tenemos que deconstruir, reconstruir esta relación de confianza también con los ciudadanos. En la dictadura del algoritmo tenemos que utilizar, incorporar a nuestro equipo a estrategas especialistas que entiendan estos temas de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque, repito, esta dictadura del algoritmo nos lleva a no pensar, ¿no? Como yo lo resumo en esta frase, finalmente pareciera que no se trata de pensar, sino de sobre qué pensar. Entonces, si entendemos esas conversaciones y empezamos a conversar en las redes sociales en los temas que los ciudadanos quieren, en sumarnos a este activismo que ellos están generando, por supuesto que podemos trabajar y administrar sobre todo estos demonios que nos aparecen hoy en las campañas, digamos, modernas. Y sobre todo, no olvidemos que los electores no son de nadie. Entonces, sí o sí, necesitamos hacer equipo para poder lidiar y construir estas campañas que permitan, porque les cuento cómo termina esta metáfora de Platón, siempre hay alguien que soltó el grillete, salió y vio que había otra realidad. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar con esta dictadura del organismo, que alguien suelte el grillete y, por supuesto, cambiar la conversación. Muchísimas gracias y bueno, pendiente de las preguntas, aquí voy a empezar a buscar en... sí, justo hay algunas preguntas por aquí, Maureen. Acá, ok. Dice, te las voy poniendo en pantalla. Álvaro Hurtado, ¿hacen interpretación de contenidos? Sí. Aquí voy a buscar, está hasta aquí abajito, a ver, comentarios. Álvaro, ¿se puede agrandar? Ah, no, se lo fui bien. Ah, ya. Álvaro, ¿es el último comentario? No. No, hay más. Bueno, adelante. Aquí yo estoy viendo algunos. Bueno, es que hay que comentarles a ustedes que lo están viendo. Tú dime, y yo me voy a seguir después con ustedes, no se preocupen, yo voy a estar aquí. Que la plataforma tiene varios paneles como ocultos. Okay.
Y entonces hay un chat interno para nosotros, hay el chat de ustedes, Sí, y en el de la administración pues, tenemos todavía más. Entonces, bueno, con la práctica uno le va aprendiendo. Dice ay, Giovanni, André. pregunta, ¿la Ajá. campaña ajusta al candidato o el candidato se ajusta a la campaña? ¿Cuál es su opinión? Eh, hay que ver, o sea, hay que ver de los dos, ¿no? O sea, ¿saben qué? La campaña, la política, no es extremos, ¿no? O sea, el candidato se adapta a la campaña, ¿por qué? Porque hay que entender el contexto, ¿no? Él va a tener que disminuir, tenemos que atenuar a lo mejor sus debilidades, trabajar en sus amenazas, digo, desde el punto de vista quizás de la imagen o del discurso, lo que sea, el contexto mismo que está. Entonces, de alguna manera, él tiene que adaptarse a esa campaña porque hay un contexto. Y la campaña se adapta al candidato en el mismo sentido. O sea, si es un candidato, se los pongo de cosas muy simples que a veces suceden en las campañas. No es buen orador, ¿no? Entonces, es cuando vamos a buscar estos voceros, buscamos otros voceros para que hablen por nuestro candidato. Entonces, es un balance que depende mucho del contexto, del candidato que tengas, del equipo que tengas, ¿no? Y por supuesto, de que con qué herramientas cuentas, porque si no hay presupuesto suficiente, porque también hay algunos mitos, pues empiezas a buscar otro tipo de tecnologías, creces el equipo, entonces es un tema de balancear tanto de un lado como del otro. Ok, tenemos también una de Álvaro Hurtado. ¿Cómo se validan las respuestas o observaciones para contrastar con la realidad? ¿Es pura inteligencia artificial? A ver, el tema de la escucha social, digo, hay seis plataformas, porque leí rápido una por acá de Gil Álvarez, sí hay plataformas, todas estas plataformas tienen detrás modelos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues esos modelos los personalizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos profundidad en el análisis, precisamente para evitar este sesgo de que sea la lectura de una máquina. Entonces, ¿qué hacemos? Mejoramos estos modelos. Ahorita les voy a contar una anécdota, pero para terminar la respuesta, nos basamos en estas plataformas y empezamos a trabajar con nuestro equipo en mejorar ese modelo. ¿Qué quiere decir? El significado de las palabras. Ahora les voy a dar el ejemplo que explica esto. ¿Qué otras palabras aparecen? Si se fijan, siempre hacemos una extracción de datos, de adjetivos, y qué adjetivos se asocian con lo bueno, con lo malo. Entonces, es como un librito, como un diccionario, que con todo este modelado, pues se va ampliando este diccionario, y definitivamente la inteligencia artificial, a través del aprendizaje, que es el machine learning, pues empieza a reconocer estos patrones, por así decirlo, y es más certero, hay menos error de equivocarnos o de quedar separado, ¿no? En el mismo punto, como un chatbot, ¿no? Después de que le preguntas esta cosa, de ahí no pasa. Entonces, ¿cómo se corrobora? Siempre hay que ir al análisis de la data que tenemos de encuestas, de grupos, o sea, de todo lo que tiene que ver con la investigación cualitativa y cuantitativa. Nosotros siempre corroboramos con la otra parte, no nos vamos solamente con esta virtualidad o esta inteligencia artificial. Sí o sí hay que corroborar. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente, muchas veces lo que hablamos en este espacio, aquí abajo hay otra dinámica que tiene que ver con nuestro universo electoral y demás. Les cuento un caso. Había que nos pasó en incluso una de las diapositivas que pusimos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos de que hay que mejorar el modelo? Y no es solamente utilizar lo que te da Google Alerts o Hootsuite, que son esas plataformas que hay periodos que te lo dan gratis. La connotación de una palabra, o sea, en México, ¿no? Por ejemplo, una palabra, nada más se me ocurren groserías, ¿por qué será? Bueno, decir una palabra, ahora no, todas se me vienen así como que una palabra no tiene la misma connotación. ¿En qué sentido? No se entiende como malo. Árbol, ¿no? Es que iba a decir el caso real, pero por un tema de confidencialidad, y la lengua, y el cerebro ahí andaba emocionado, entonces me retracto, ¿no? Árbol. Es o seco, es un árbol, es un pinche árbol seco, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pinche en México, mira, ya me salió. Pinche en México
Cuando vas con tu bro le dices, pinche bro, qué buena onda, ¿no? Entonces, eso no es negativo. Y cuando te refieres a alguien que te este pinche güey, ¿no? O sea, es negativo. Entonces, eso es lo que definitivamente tenemos que trabajar y cuidar mucho esto de los tantos casos. ¿Por qué? Porque sesgamos el análisis y de pronto veo o muchas cosas negativas, muchas cosas positivas, que fue lo que nos pasó en una de las diapositivas, que dijimos, oye, ¿por qué tanta positividad? Y todo el mundo está estresado. Entonces, nos vamos a profundidad para entender qué adjetivo se asocia y saber si ese adjetivo localmente, cuántas connotaciones tiene, si positivas, si negativas o demás. Ok, Pero siempre en Mauro. colaboración con lo cuantitativo y cualitativo, ¿eh? No es puro maquinita. Así es. Justo Rosalía Jiménez te manda un saludo desde Ecuador por otra jornada llena de conocimientos, CICEMAP. Bueno, es que yo tengo que compartirles algo, y es que Maureen ha estado atenta. Es, si no mal recuerdo, es la primera, y ahí está Mayrani por ahí también en controles. Si no mal recuerdo, fue la primera consultora o consultor en pedirnos el acceso del evento para poder estar desde que inició. Y a raíz de Sí. eso, a todos se les comparte desde una noche antes o ya que iniciamos, el directo de la transmisión se les vuelve a mandar a todos, ¿eh? Entonces, Maureen ha estado súper atenta a todo lo que han dicho aquí Sí. todos los demás consultores. Edgar Dávila, gracias, Maureen. La idea es generar interacción. Uh-huh. Álvaro Hurtado, excelente, Maureen. El manejo de la tecnología para hacer política desde la escucha artificial deja temas sobre qué pensar en la política. ¿Tú cómo consideras esto, Maureen? Por eso yo hablaba de demonios, ¿no? Y de esta dictadura. Sí dejaría temas que pensar. Y sabes, hay una ética. Miren, yo les digo algo. De pronto llegó un momento cuando lo de Cambridge Analytics me decían, oye, entonces tú haces como Cambridge Analytics. Momento, espera. Hay un contexto. Pero técnicamente sí, el tema es la ética, que no nos gane el ego, digo, se los digo así transparentemente, o sea, la ética, la tecnología nos permite también a los que queremos hacerlo, ya ven que hay hackatones, hay hackers sociales, entonces sí, no, ¿cómo decir? Sí cuestiona la política. ¿En qué sentido? A ver, la cuestiona no porque yo crea que lo hago para hacer cosas malas y utilizar estos algoritmos para atacar. Créanme que hubo una campaña que nos pusieron una, bueno, que yo dije, en la vida les paso una, ¿no? Yo no respondamos, aguántense, no sé qué, no. Entonces dije, bueno, vamos a leer, entonces fue muy complicado porque los que teníamos enfrente era puro negativo, entonces nosotros hacíamos todo esto para revertir y poner agenda. A lo que voy es, nos dieron, fue desgastante, pero no caímos, no le vendimos el alma al diablo. Obviamente, no soy pura, pero sí hay que trabajar en la ética. Y a pesar de las tentaciones de estos demonios, hay que insistir en la ética. Créanme que sí se puede porque lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Y del otro lado, que sí cuestiona, claro que cuestiona, porque ahí vemos, y por eso pongo algunos ejemplos y hablamos así transparentemente, claro, cuidando siempre a nuestros clientes, salvo que me digan que los puedo mencionar, es que cuestiona cómo no hay conversación real, cómo siguen a pesar de toda esta herramienta, a pesar de que tan siquiera en la investigación que se haga, en el recorrido que se haga, de leer los comentarios, no se dan cuenta que están hablando otro idioma, no están en sintonía, están informando, es como digo yo, el ego es peor que el azúcar refinada. ¿No? Hace mucho daño porque te endulza tanto que te hace más daño de comer azúcar refinada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ego. Entonces, incluso eso por un lado, sí nos llega a cuestionarlo, ¿en qué sentido? En que sí o sí tenemos que cambiar la conversación. No hay sintonía y estamos seguimos informando una conversación unidireccional, no hay una búsqueda, no se baja esto. Y también yo he visto que ya menos, pero hay cierta resistencia en sumar esto a las campañas, porque hay mitos de que es muy caro, de que yo me conozco esto, o sea, es un municipio, créanme que hasta
el municipio más chico hay que hacer ejercicios de este tipo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en open source o código abierto, pero sobre todo lo que hay que trabajar es incorporar esto a los equipos. Y sí, de hecho, yo le digo a veces a mis candidatos, precisamente ahí tienes una herramienta para el contraste. No vas a inventar tu feeling. Tú estás leyendo lo que ahí dice y es contraste para decirle al ciudadano yo versus ellos, sin mentir, sin inventarme el hilo negro ni el feeling, porque hoy los ciudadanos, créanme, que sí hay un activismo, desafortunadamente a veces lo que falla es esta actividad de salirnos del me gusta, me encanta, y me quedo sentada y no pasa nada, porque tenemos la responsabilidad desde la política también. Así es, Maureen. Pues sin duda, todavía hay algunas preguntitas. Ojalá te puedas dar una vuelta por YouTube y responderlas. Sí. No quiero dejar, bueno, tengo que pedir una disculpa por estar haciendo caras y estar moviendo. Y es que anda una Sí. abeja aquí desde hace rato. Ya. Mi equipo de Ok, trabajo ok. nada más está riendo de mí en el grupo de coordinación. Pero no es que tenga miedo a las abejas, pero no quiero que me pique. Justo hoy no. No Sí. quiero dejar pasar esto, Maureen, Ay, y muchas otorgar gracias. este reconocimiento a nombre de Crubas Comunicación, de Hagamos Comunicación, a la maestra Maureen García Cepero, tras haber participado en calidad de conferencista en la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por la consultora Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación, de manera online del 29 de agosto al 2 de septiembre y se extiende el presente el 1 de septiembre de 2022. Lo firma tu servidor Maureen y va con el respaldo pues de grandes firmas también, ¿no? Esperemos que en la siguiente semana también nos puedas acompañar o en futuros proyectos, pues poder coincidir nuevamente. Con muchísimo gusto. Y aquí voy a seguir respondiendo y sigo escuchando y aprendiendo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Aquí sigo. Voy a escribir. Fuerte abrazo, Maureen. Estamos en Chao. contacto. Chao, Chao. chao.